Buenas tardes, siendo las 5:04 empezamos con la transmisión del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que ya están ahí conectados, a las personas que seguramente están aprovechando todo este mes de capacitaciones que se están dando en algunos días por este mes súper especial que es el mes de las MIPES. Así que en este escenario y bajo este contexto, tengo el agrado el día de hoy de volver a encontrarme con ustedes en este espacio de full aprendizaje. Y esta vez es para conversar y aprender sobre todo muchísimo más sobre el tema de gestión de innovación para las MIPES. Un tema súper interesante y que vas a poder además aplicar con las distintas herramientas o con las distintas ideas o acciones que te voy a ir contando. Soy Paola Conde, trabajo en Creando Talento Consultora y en Sayani Consultora. Con ambas empresas me dedico a brindar talleres, capacitaciones, consultorías y sesiones de coaching. Todo muy enfocado en trabajar el desarrollo personal y profesional, ya sea de una persona como individuo único o también de una organización y de todos sus colaboradores. Así que el día de hoy voy a empezar compartiendo este tema contigo. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué tú crees que siempre se está hablando, constantemente además, del tema de innovación? ¿Por qué tú crees que en estos últimos meses, sobre todo, se está tratando este tema? Se está hablando muchísimo de la importancia de poder innovar y se está hablando también de las herramientas o de las competencias que necesitan las personas para poder innovar. Me gustaría entonces, para hacer esta capacitación o este taller muchísimo más activo y que podamos conectar a pesar de tener esta distancia que es el mundo offline, que tú me puedas ir colocando tus respuestas cuando de repente yo te hago distintas consultas o cuando por ahí tú quieres aportar de repente con algo más, puedes también hacerlo. Si quieres vivir una mejor experiencia, entonces participa en todo momento mediante tus comentarios en esta capacitación. Recuerda que también yo tengo al equipo de Living Nova que constantemente me está ayudando con las consultas. Entonces, ante cualquier requerimiento, que de repente tú tengas una duda, algo que quieras por ahí comentar, escríbelo con toda confianza porque el equipo de Living Nova me va a estar ayudando. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿por qué tú crees que se está hablando tanto de la innovación? ¿Qué crees que ha sucedido en estos últimos meses o que ya viene sucediendo incluso desde hace muchos años acerca de este tema de la innovación? Cuéntame entonces un poquito cuáles son esas ideas. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este tema? Yo voy a estar por aquí leyendo para ver si de repente por ahí tú me estás dando algunas pistas de por qué crees que es tan importante que hablemos, sobre todo en este mes de las MIPES, sobre la innovación. ¿Qué crees? Seguramente tú estás escribiendo por ahí algunas respuestas o ya tienes esta idea. ¿Por qué entonces es importante la innovación? ¿O por qué tanto se está hablando sobre ello? En los últimos años, en realidad, los cambios que se han dado respecto a la tecnología y a la información han sido cambios muy acelerados. En algunos casos incluso han sido cambios inesperados, los cuales entonces ha obligado a las distintas personas de las organizaciones y especialmente a los líderes, a los gerentes o a las personas que tienen algunos cargos mayores a que estén constantemente buscando la manera de entrar de alguna manera a esta corriente de la innovación. Esto va a implicar entonces que tengan que cambiar muchas veces los pensamientos o romper esos paradigmas que tenían respecto a sus procesos tradicionales, a esos procesos que de repente ya se venían dando. Entonces, básicamente, la innovación es importante o surge, y todas las personas muchas veces desde distintos ámbitos hablamos de la innovación por los cambios constantes que se están dando. Porque tú mismo seguramente te das cuenta cómo es que hoy podemos tener un avance tecnológico sobre algo en específico y posiblemente de aquí a unas semanas este mismo avance ya quede obsoleto y más bien hay una nueva versión del mismo. Y entonces esto hace que todas las personas siempre tengamos algo que ver con la innovación. Eso entonces es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Este es el contexto. Pero quiero entonces que tú me respondas, si me estás ahí siguiendo y escuchando, ¿qué es para ti entonces realmente innovar? Porque también hay muchos conceptos sobre innovación. Por ahí de repente algunos me dicen, innovar es crear algo diferente.
o innovar es crear algo que no existía. Cuéntame a ver qué es para ti innovar. Me gustaría que si tienes una idea que la vayas escribiendo como para saber realmente qué es eso que significa para ti la innovación. Cuéntame entonces qué es para ti innovar. Por ejemplo, aquí estoy leyendo, me dice Irma, innovar es aprender a manejar la realidad que estamos viviendo. Súper bien, Irma, muchas gracias por tu aporte. Innovar es eso, es saber manejar esta realidad. No es solamente inventar entonces distintos elementos o decir si esto está así, yo le puedo modificar esto, agregar esto y estoy innovando. Cuando hablamos de innovación, vamos a hablar de ahora en adelante de un concepto muchísimo más amplio. Vamos a hablar ahora entonces de la innovación como ese crear, modificar, pero sobre todo como esa manera de mejorar todo lo que tenemos alrededor para que eso pueda generar un gran impacto, sobre todo de manera favorable en el mercado. Es decir, sobre lo que tengo, lo mejoro, creo algo de repente distinto o modifico procesos que ya existen, pero con la finalidad que esto impacte de manera súper positiva en aquello que estoy modificando, mejorando, que estoy yo creando. Y lo ideal incluso es que tú puedas innovar teniendo en muchos casos los mismos recursos, solo que buscando mejores maneras de hacerlo o maneras más efectivas de hacerlo. Si tú entonces que me estás escuchando eres líder, estás pensando colocar una empresa, tienes un pequeño emprendimiento o ya lideras un grupo de personas, no necesariamente en tu empresa, pero tienes un equipo, quédate porque te quiero contar qué es lo que debes de considerar si tú quieres gestionar la innovación en tu empresa. Pero antes de que yo te pueda contar exactamente qué necesitas tener en tu enfoque principal, quiero que sepas antes de todo eso algunas características de la innovación, para no confundirnos con otro tipo de conceptos. Lo primero que quiero que sepas entonces es eso. ¿Por qué además es súper importante y constituye más ventajas la innovación empresarial? Y aquí te he resumido algunas características. Una de las principales ventajas entonces de la innovación empresarial, por ejemplo, es que permite identificar esas diferencias que hay en los modelos de negocio. De esta manera tú puedes observar a los competidores y saber entonces qué es eso que realmente está innovando en la otra empresa, que de repente yo también lo puedo hacer y mejorar, o qué es aquello que de repente la otra empresa aún no está haciendo y yo más bien puedo apalancarme de eso para mejorar y de esa manera innovar. Esa es una de las ventajas entonces de la innovación empresarial, que te permite ver las diferencias de los distintos modelos de negocio, pero que pertenecen todos a tu rubro, o que de alguna manera vienen a ser esos competidores directos. Además también mejora el trabajo evolutivo y colaborativo, porque cuando estamos hablando de innovación, no estamos hablando que solamente tiene que innovar el gerente de la empresa, o solamente tiene que innovar el emprendedor. Cuando estamos hablando de innovación, y más adelante también lo vamos a volver a ver, estamos hablando de un trabajo de equipo, estamos hablando de un trabajo donde todas las personas de una organización estén involucradas con este. Por ende, si todas las personas de una organización se involucran y la invitación de la innovación es a que todos lo hagan así, estamos por supuesto fomentando el trabajo colaborativo y sobre todo el trabajo evolutivo. Un trabajo que sea siempre por etapas, que si en la primera etapa llegaste a alcanzar un objetivo en específico, en la siguiente etapa la evolución de ese objetivo tiene que ser muy superior a lo que de repente esperaban. Este trabajo se logra con muchas personas empujando un mismo objetivo, con el mismo espíritu de querer innovar. Además, otra de las ventajas súper fundamentales y que seguramente en distintas capacitaciones has escuchado, es toda esta tendencia a Scrum o metodología ágil que viene junto a la innovación. Hoy en día también se habla muchísimo de todo este mundo rápido, todo este mundo ágil. Ya no necesitamos sentarnos a pensar tanto para elaborar un proyecto o pasar por series de etapas hasta sacar finalmente un prototipo de algo. Ahora necesitamos ser súper ágiles, necesitamos ser muy rápidos en los procesos, necesitamos ser muy rápidos en generar ideas y que esas ideas además sean ideas disruptivas.
Por ende, estar todos centrados en la innovación. Tener entonces todo este espíritu innovador y traer toda esta innovación empresarial precisamente a las organizaciones ayuda mucho a esta cultura de agilidad y rapidez. Yo recuerdo que por Lima Innova hay muchas capacitaciones que te hablan de metodologías ágiles y de Scrum. Cuando tú escuchas todos esos términos, todo está relacionado a la innovación. Así que esa también es una buena manera en la que tú puedas complementar luego toda esta parte de la gestión de la innovación. También viendo y leyendo y escuchando muchísimo más de esa parte de ahí. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las ventajas de la innovación empresarial? 3 ventajas. 1, que permite que el trabajo sea colaborativo y evolutivo. 2, que permite diferenciar los modelos de negocio de las otras empresas para saber dónde está la innovación, qué están haciendo ellos, qué puedo hacer yo. Y luego te permite entrar a este mundo de agilidad, a este mundo rápido, a este mundo de ideas muy disruptivas. Esas son unas entonces de las principales ventajas de la innovación empresarial. Pero déjame contarte algo. Así como hay ventajas, también existen algunas barreras. Porque cuando hay innovación empresarial no hablamos de desventajas, sino hablamos de barreras para la innovación. Porque tú sabes que en muchas oportunidades cuesta trabajo que muchas personas cambien también esa manera de pensar o cambien muchas veces esas creencias que tienen respecto a cómo se están realizando ciertos procesos o a cómo se pueden hacer un mismo proceso, pero de repente con actividades distintas, más productivas, más eficientes y con mejores resultados. Y esas entonces barreras que existen, tienes que tú también detectarlas. Una de las primeras actividades que como líder, como gerente, como responsable de un equipo, como emprendedor debes detectar son esos momentos que constituyen barreras para la innovación para ti o aquellas personas que también aún les cuesta adaptarse a esa innovación. Porque no solamente debes de saber qué es todo lo bueno en la innovación, sino que debes detectar cuáles son esas barreras que no te van a permitir innovar en tu empresa. Y aquí yo te cuento cuáles son algunas. Y vamos a ir de frente con algunas frases que te van a hacer seguramente sentido, porque en algún momento estoy segura las has escuchado de distintas personas. Una de las primeras barreras de la innovación es cuando las personas piensan, si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Si algo funciona bien, no toquemos el proceso, mantengámoslo así, si total, está dando resultados. Ese tipo de pensamientos o ese tipo de frases constituye una de las primeras barreras para la innovación. Si tú quieres innovar entonces, debes atreverte y desafiarte, sobre todo, a buscar nuevas oportunidades, a buscar nuevos procesos, a investigar qué hay más allá de lo que ya funciona bien, porque finalmente todo lo que está bien, recuerda que siempre puede estar mucho mejor. Además, ¿cuál es otra barrera para la innovación? Estas frases que a veces escuchamos o personas que a veces nos dicen, sigamos como hasta ahora, luego veremos ya los cambios. Personas que de repente se rehúsan a cambios rápidos o que prefieren quedarse en su zona de confort y que todavía están medios temerosos y no quieren arriesgar mucho y te dicen mejor, primero veamos cómo está todo y si hay cambios, por ahí entonces podemos aplicar o pensar en una innovación. Esos pensamientos que a veces se suelen dar y que seguramente en algún momento los has escuchado, son barreras para la innovación. Porque no permite que tu gente, si tú eres líder y por ejemplo tú conoces a alguien que piensa así o tú mismo de repente estás reconociendo que piensas así, estás construyendo una barrera para tu equipo. Porque de repente las personas de tu equipo tienen ideas innovadoras, ideas disruptivas o quieren hacer distintos procesos o quieren hacer cambios o quieren modificar o mejorar algo. Pero si tú comunicas este tipo de mensajes, puede ser que ya estés colocando una pared entre ellos para poder innovar. Ten cuidado entonces con esto. Otra barrera para la innovación es esta frase que también muchas veces lo has escuchado. Nosotros controlamos nuestras mejoras. No necesitamos que venga ninguna consultora, por ejemplo, a ayudarnos. O no necesitamos que un equipo
se tome algún trabajo adicional para poder ver mejoras. Nosotros podemos hacerlo todo, nosotros podemos controlarlo. Este trabajo ya lo conocemos, siempre hemos hecho así y está bien. Esa es otra barrera también de la innovación. Otra que también es muy conocida es, siempre nos ha ido bien, ¿por qué debemos cambiar ahora? ¿Has escuchado esta frase? Yo he escuchado muchísimas veces esta frase también en algunas empresas. Si estamos bien, entonces, ¿por qué debemos cambiar? Y cuando tú escuches este tipo de cuestionamientos, lo primero que debes saber entonces es que esa persona o ese conjunto de personas o esa empresa está perdiendo valiosa oportunidad de poder sobresalir entre otras empresas, de poder ser más competitivo, de tener una gran oportunidad y visibilidad incluso hacia otras personas. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando de repente se quieren tener estas ideas innovadoras o se quieren tener estos espacios de innovación o se quieren proponer tener elementos que permitan innovar y lo primero que te dicen es tenemos mucha carga de trabajo, no hay espacio para eso, primero tenemos que terminar con todo lo pendiente y luego de repente después, si queda tiempo, veamos algunos temas de innovación, pero entre ese veamos o entre eso que tengo mucha carga se dilata el tema y nunca se llega realmente a tener espacios como para por lo menos solamente conversar de aquellos productos con los cuales podemos innovar, de aquellos mercados nuevos donde podemos ingresar, para observar por lo menos cómo está la competencia en distintos temas de repente tecnológicos, online, virtuales, digitales, como para también yo poder estar ahí y también estar de alguna manera colaborando con todo este mercado digital. Y otra también de las barreras súper comunes que se acostumbra a decir es no tenemos recursos en este momento como para cumplir con este tipo de innovación o no tenemos recursos en este momento como para invertir en tecnología o innovación. Barreras muy comunes en realidad, barreras muy comunes de la innovación. Si tú has escuchado alguna de estas frases, me gustaría que me cuentes, que de repente puedas colocar ahorita en tus comentarios sí he escuchado una frase así, o que me digas confirmo que esto sí sucede, o que de repente tú me escribas otra barrera para la innovación que en alguna oportunidad escuchaste, o que de repente, quién sabe, en tu misma organización hoy en día te están diciendo eso. ¿Qué pasa si de repente tú que me estás escuchando ahorita, que me estás viendo, eres también un emprendedor o eres un gerente de empresa y tú mismo estás reconociendo que dices esto? Cuéntame entonces por ahí por los comentarios qué piensas al respecto. ¿Qué piensas acerca de estas barreras de la innovación? ¿Pasa con frecuencia? Por ahí tienes otras opiniones al respecto. Porque como yo te comentaba en innovación, no es solamente necesario que se tengan las ganas de poder innovar. Porque ya todas las personas saben que el mundo es tan cambiante hoy en día y el cliente sobre todo de hoy en día es tan digital que necesitamos estar constantemente en este mundo de cambios y rompiendo paradigmas. El tema es que una vez que lo sepas, ¿qué haces con esa información? Si realmente quieres empezar a tomar acción para ello. Y para que tú puedas empezar a tomar acción para finalmente tener procesos de innovación en tu organización, debes empezar con pequeños pasos. Pero esos pequeños pasos referidos a innovación se tienen que gestionar. No es que solamente digo, ok, salgo de la capacitación y quiero entonces ahora empezar a tener espacios para innovar. O desde este momento decido que con mi equipo vamos a formar un equipo super power que nos pueda ayudar a generar ideas disruptivas y con eso innovar. No se trata solamente de eso. Se trata que tú aprendas a gestionar la innovación que quieres empezar a dar en tu organización o que quieres empezar a trabajar en tu organización. Se trata precisamente de eso. Y aquí entonces vamos a entrar ya netamente al tema de gestión para la innovación de las MIPYMES. Y lo que quiero que sepas entonces aquí son dos cosas. Ya tú, habiendo conocido qué es la innovación, habiendo conocido además cuáles son las ventajas de la innovación empresarial, acuérdate, agilidad, rapidez, trabajo colaborativo, evolutivo, todo lo que sabemos que se da cuando cambiamos ideas, cuando nos atrevemos a ir más allá. Y habiendo además reconocido seguramente aquellas barreras de la innovación, es momento entonces ahora que puedas saber qué implica gestionar la innovación.
Porque gestionar quiere decir saber realizar las acciones correctas para que finalmente esta cultura de innovación se pueda dar como tal, para que esta cultura de innovación pueda realmente surgir. Y para eso entonces es necesario que tú consideres que no solamente hablamos de gestión de la innovación como un conjunto de políticas, procesos o herramientas, sino que también estamos hablando de aquella evaluación del riesgo de esta gestión de innovación que tú debes considerar. Porque si tú haces una adecuada evaluación del riesgo, vas a saber entonces cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus amenazas en distintos escenarios. Como te digo, no se trata de decir, ok, desde este momento voy a tener un equipo para innovar. No, se trata de pensar exactamente cómo es que vas a ir incorporando esta cultura de la innovación y además cómo es que también vas a propiciar que tu organización colabore y se sumerja en toda esta cultura de innovación que es lo que finalmente estamos buscando. Para esto entonces te voy a contar 3 enfoques que debes considerar para la gestión de la innovación. Y el primer enfoque que debes tomar en cuenta es la vigilancia y planificación de la innovación en las organizaciones. Es decir, tú que tienes una pequeña empresa, tú que tienes una mediana empresa, presta mucha atención, porque lo que yo te voy a contar ahorita son los enfoques que toda gestión de la innovación debe considerar. Pero vamos a ir dándote ideas de cómo tú puedes aterrizar esto con tu empresa, ¿ok? Entonces, muy atento. Si tú quieres iniciar una cultura de innovación, lo primero que tienes que hacer entonces es considerar que vas a tener una etapa que se va a llamar la etapa de la vigilancia tecnológica. ¿Qué es lo que hace generalmente un vigilante? Vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que hace esta persona que está observando constantemente todo? Precisamente hace eso, es detenerse a ver detalles, a observar, a vigilar qué está sucediendo. Y cuando hablamos entonces de vigilancia tecnológica, estamos hablando de observar qué información acerca de la tecnología tenemos a nuestro alrededor, es decir, cómo podemos ir obteniendo información de todos los avances tecnológicos, por ejemplo. Lo primero entonces que involucra esta vigilancia tecnológica es observar qué está sucediendo en el mundo de los negocios. Es lo primero, observar qué está pasando en mi contexto. Porque desde el momento que tú ya tienes una empresa o que eres parte de una empresa, ya debería estar interesándote ver los temas de repente económicos que están sucediendo alrededor. Principalmente si de repente tú tienes a cargo una organización o si tú mismo eres el dueño gerente de una organización. Y esto además, ¿cómo lo obtienes desde tu rol? Puede ser asistiendo a charlas, asistiendo a talleres, asistiendo a conferencias, asistiendo a ferias. Ahora todo se puede hacer de manera online. Leyendo mucha información acerca de cómo está el mundo de los negocios. Porque cada vez que tú lees y te actualizas o visitas lugares, ferias, talleres, capacitaciones, seminarios, masterclass, en los cuales te hablan acerca del mundo de los negocios, siempre van a salir temas tecnológicos. Siempre se cae en algún tema tecnológico. Y esos temas son los que a ti debería interesarte. Recuerda que esta primera etapa para poder realmente gestionar una adecuada innovación en la empresa e iniciar esta cultura de innovación requiere que tú seas un observador, que estés mirando, que estés atento a esa información que hay alrededor. Además, estar al pendiente sobre todo de las nuevas tendencias tecnológicas, es decir, qué oportunidades de tecnología se está dando en el mercado que va a beneficiarme como empresa y además qué está sucediendo a mi alrededor o qué tendencia tecnológica está pasando o ha salido a mi alrededor que más bien va a representar una amenaza para mi empresa. Eso es lo que entonces tu emprendedor, tu líder de equipos, tu gerente de una organización debe tener en cuenta. Debe estar siempre al pendiente de ello, estar al pendiente de cómo es que la tecnología que va saliendo, de esos avances tecnológicos, me van a dar una oportunidad como empresa o por algún motivo puede representar una amenaza para mí. Entonces, a leer un montón,
a buscar información, a estar constantemente actualizado sobre temas tecnológicos, a conversar también mucho con otros compañeros de repente de la organización, a conversar también con otras personas que tengan nuestro mismo rol, pero que de repente estén en otras empresas, para poder tener distintos puntos de vista. Leer muchísimo, sobre todo sobre temas tecnológicos. Ahora con el internet es muy sencillo hacerlo. Puedes buscar un tema en particular y seguramente te va a salir mucha información también sobre ello. Además también, dentro de esta vigilancia tecnológica, también es importante que empieces a tomar acción con eso que estás observando, con eso que vas encontrando. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de herramientas que existen en el mundo organizacional. Una herramienta muy conocida es el análisis DAFO o FODA, ¿verdad? En el cual tú, en base a esta tecnología, empiezas a decir entonces cuáles representan para ti oportunidades, cuáles representan amenazas o qué es lo que tienes de tecnología en tu empresa que es para ti más bien de repente una fortaleza o más bien algo que no tienes pero que se relaciona a la tecnología que puede ser también una debilidad. Esto puede ser también una herramienta que te ayude a identificar entonces qué hacer con esa información que vas obteniendo. También entonces es importante que te tomes el tiempo para poder hacer estas actividades. Es muchísimo más importante aún que también estés siempre analizando cómo está el mercado, cómo está la competencia, qué análisis de la competencia tengo. Estar viendo los reportes de repente económicos o estos reportes que a veces salen de las empresas con mayor tecnología en el país o las empresas más innovadoras en el mundo. Y aquí no te limites a pensar que porque tu empresa puede ser muy chiquita, lo que sucede en otra empresa grande no te va a impactar o no te va a interesar o no hay que aprender de ello, cuando en realidad es por el contrario. Siéntete en toda la libertad de buscar esa información de las grandes empresas, porque ahí también estás rompiendo paradigmas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se rompan esos paradigmas. Necesitamos que tú te arriesgues, que busques tecnología, que tu mente también empiece a cambiar, que tú mismo también empieces a pasar por un proceso de gestión del cambio, que está muy relacionado con la gestión de la innovación. Estos puntos entonces tienen que ver con la vigilancia tecnológica. ¿Con qué debes de quedarte en este punto como principal aprendizaje? Que necesitas estar obteniendo información de todo lo que tenga que ver con innovación y tecnología, no solamente de tu empresa, sino de lo que sucede alrededor. Pero en esta primera etapa de la vigilancia y planificación de la innovación, te he hablado solamente de la vigilancia tecnológica. Pero ¿qué hacemos con toda esta información si finalmente no se va a planificar para llevar a una acción? Y entonces vamos a hablar ahora de la planificación de la innovación. Y cuando hablamos de la planificación de la innovación, me estoy refiriendo a que tú puedas ver, en primer lugar, qué recursos tienes en tu empresa, por ejemplo, tangibles o intangibles, que están sumando a toda esta parte de innovación que podría ayudarte. Por ejemplo, si tú quieres empezar una cultura de innovación, tienes que ver primero y mapear primero qué recursos tienes que te ayuden para ello. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer como un inventario, pero de cómo está tu organización. ¿Qué recursos tengo tangibles? Por ejemplo, ¿qué recursos tengo que se refieren a la dirección de mi organización? Y aquí de repente tiene que ver con qué recursos en capital humano tengo en mi empresa. ¿Con qué personas cuento? Que son aquellas personas que tienen estas habilidades como para poder gestionar una innovación. ¿O con qué personas cuento? Que son estas personas idóneas que tienen ideas disruptivas, que me va a ayudar mucho también cuando yo quiera hacer procesos de innovación. Además también puedo estar haciendo un inventario de cómo está en realidad mi organización, cómo está dividida. ¿Tengo alguna área que me pueda ayudar o de la cual me pueda apalancar para realmente tener mejoras tecnológicas o para simplemente tener procesos de mejoras? ¿Tengo de repente un área que se encarga solamente de hacer proyectos? ¿Cómo estoy constituido? ¿Cómo está mi organigrama? Eso también te tienes que preguntar. ¿Cómo están mis procesos? ¿Cómo está actualmente a la fecha mi proceso? ¿Cómo están estructurados?
están diagramados? ¿Qué partes de tecnología estoy involucrando en mis procesos? Todo esto también te tienes que preguntar entonces. Y además viene la otra parte de intangible, aquello que no puedes necesariamente tocar. De repente, ¿qué aplicaciones estoy utilizando en mi organización? ¿Cómo está mi infraestructura? ¿Con qué recursos cuento en temas de repente de finanzas? Si quiero realmente invertir en tener mejoras. Todo este tipo de elementos tienes que también de todas maneras mapearlos y registrarlos si quieres pasar a esta cultura de innovación, y por esto la planificación es importante para ellos. Desde el inicio te dije, no se trata solamente de decir, ok, voy a hacer una empresa innovadora, voy a generar ideas innovadoras. Se trata de realmente cumplir con todos los pasos y tener a la vista todo lo necesario para que puedas implementar esta cultura de innovación. Y una de ellas entonces es la planificación. Además, debes también tener el entendimiento de la estrategia del competidor. Y mira que te estoy hablando mucho del competidor también desde láminas anteriores, porque, como lo dije en el inicio, la tecnología ha avanzado tan rápido y el cliente de ahora, sobre todo, también es tan exigente porque ahora ya es un cliente digital, que tú tienes que estar al pendiente de qué es lo que quiere el cliente y cómo puede también mejorar esa satisfacción y experiencia del cliente. Eso tienes que tenerlo de todas maneras tú mapeado. Y entonces, para eso es importante que estés viendo cómo está evolucionando de repente el sector, qué estrategias está utilizando también el competidor, qué es lo que está sucediendo respecto a la innovación. Por eso que si te das cuenta, este punto está ligado y de la mano con la vigilancia de la información, porque tienes que planificar tus recursos haciendo un inventario de lo que tienes, tangibles e intangibles, tienes que entender la estrategia, pero a su vez tienes que ir administrando esa información que has ido vigilando, observando, obteniendo de la anterior etapa. Y por supuesto es súper importante también que exista en esta etapa de la planificación la capacidad de liderar la actividad innovadora. Es decir, si tú quieres gestionar esta innovación, sí o sí necesitas contar con algunas personas que tengan esta capacidad de entender el contexto de la innovación. Y si tu empresa aún es pequeña, de repente es una empresa de 3 personas, 4 personas, pero que tú quieres obviamente fomentar esta cultura, lo puedes hacer tranquilamente. Define entonces quién de esos integrantes va a ser la persona idónea que realmente pueda liderar estos procesos de innovación o liderar estos momentos en los cuales ustedes decidan concentrarse o centrarse en tener ideas innovadoras. Busca entonces todo esto de aquí, capacítate también si es necesario. Luego lo vamos a ver también un poco más. Primera etapa entonces, vigilancia y planificación de la innovación. No vamos a innovar por innovar, vamos a hacerlo de la manera adecuada. Una vez entonces que ya sabes que debes observar, verificar, informar y planificar además lo que tienes, viene la siguiente etapa, que es la etapa de aprendizaje y divulgación de la innovación. Es decir, no basta con conocer lo que te he explicado anteriormente. Ahora debes ordenar y rescatar esas experiencias innovadoras que generan cambios para que se transformen finalmente a las realidades de las distintas acciones o modificaciones que quieres realizar en tu empresa. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos ahora. Ordenar y rescatar entonces esas experiencias innovadoras. ¿Cómo lo vas a hacer? Fomentando una cultura de investigación y desarrollo en tu empresa. Fomenta entonces este conocimiento que provenga de esa investigación y de ese desarrollo. Busca espacios en los cuales puedan dedicarse solamente a la investigación y al desarrollo. Busca temas que realmente te generen esta motivación para poder investigar muchísimo más. Para esto puedes también entonces seguir empapándote de información. Sería súper bueno que si tienes los recursos para hacerlo, puedas crear en algún momento una área o puedas destinar a 1 o 2 personas que se encarguen solamente de hacer proyectos de investigación. Mejor dicho, que investiguen nada más
¿Qué pasa más allá de la elaboración de un producto, por ejemplo? ¿Qué pasa más allá de sacar un producto? Personas que se dediquen solamente a esta parte de investigación y desarrollo. Sería súper bueno además. ¿Qué más implica todo este aprendizaje y divulgación de la innovación? Implica que estés en capacitación constante y que además no solamente tú como líder, sino que fomentes también esta actividad con tus colaboradores, que todos tengan este bichito, estas ganas de querer aprender, que todos tengan estas ganas de querer innovar, de querer romper esquemas, paradigmas, siempre colocando al cliente digital en el medio de las decisiones, siempre sabiendo entonces que estamos trabajando por ese cliente que constantemente está cambiando, por ese cliente que además tiene muchísimo poder, por ese cliente que de repente ahora utiliza las redes sociales para dar a conocer cuando está súper satisfecho con algo, pero también ese cliente que utiliza el poder de las redes sociales para de repente desprestigiar una marca o generar un perjuicio sobre ella. Todo esto de acá tenemos que tener en cuenta y por esto es importante entonces que en esta cultura de innovación que tú puedas implementar para tu empresa, tengas en consideración esta capacitación constante. Y por supuesto también que tengas en consideración, y esta parte es muy importante, el proceso de selección adecuado para los colaboradores que quieres en tu organización. Si tú quieres salir con una cultura de innovación súper eficiente, necesitas rodearte de personas que sumen a este objetivo que tú tengas como empresa. Eso quiere decir que desde tus procesos de selección, desde el momento en el que empiezas a hacer esta cultura de innovación, tienes que también poner en práctica competencias que te demuestren que esa persona tiene, por ejemplo, ideas disruptivas, que es una persona que cuestiona, que es una persona que analiza, que es una persona que puede romper paradigmas, que puede salir de su zona de confort súper rápido, que es una persona que se adapta a los cambios, que es una persona que piensa rápido, que es una persona ágil, que es una persona desde el aspecto de repente de conocimiento, que tiene muchos conocimientos sobre precisamente Scrum, metodologías ágiles y distintas otras herramientas. Todo esto de aquí tienes que tener en consideración. Nuevamente te repito, no se trata de decir voy a innovar por innovar, se trata que gestiones esta innovación y en esta etapa explícitamente me enfoco en el aprendizaje, ese aprendizaje que necesitas, ese aprendizaje que tú también, si eres líder, debes brindar a tu organización. Siempre les ahí esas ganitas de querer investigar. Si tienes los recursos para hacerlos, destina una persona, 2 personas que se dedique solamente a investigar en tu empresa. Ponle esa función, ponle de repente, de todas las actividades que tú me realices a la semana, tienes destinado dentro de tus funciones 2 horas a la semana para que investigues qué productos podemos innovar o sobre qué productos podemos innovar o cómo es que se están desarrollando ciertos productos o qué investigaciones tú me puedes proponer que involucre, por ejemplo, el desarrollo y la tecnología. Esas son acciones específicas que tú puedes hacer si quieres gestionar adecuadamente, sobre todo, la innovación. Y luego tenemos el tercer enfoque, y este tercer enfoque es sumamente importante también, y es finalmente el enfoque de recepción y selección de las ideas innovadoras. ¿Qué pasa si ya hiciste tu función de vigilancia de la información? Que, ojo, no es una función que la haces en una etapa, termina esa etapa, pasas a otra etapa, termina esa etapa, pasas a otra etapa y te olvidaste de esa función. Cuando hablamos de estos enfoques, estamos hablando que son enfoques que se deben de mantener constantemente. Debes tú tener en consideración que por más que estés planificando, que por más que estés capacitando, debes también seguir con tu función de observar el mercado, los modelos de negocio, las tecnologías, haciendo un FODA para saber cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus amenazas. Debes de seguir trabajando en todo esto, solo que estamos dividiéndolo para que tú puedas tener un mejor entendimiento. Pero todas estas actividades forman finalmente parte de la gestión y entonces debes de seguir siempre haciéndolas. Otro enfoque, recepción y selección de las ideas innovadoras. Y acá me refiero a esa responsabilidad para generar las ideas e identificarlas y sobre todo para que se puedan también involucrar como parte activa de esas soluciones o mejoras que quieras realizar para la empresa.
Es decir, desde tu rol como líder, como emprendedor, como persona que está a cargo de un equipo, ¿qué es lo que puedes hacer? Si ya estás fomentando el tema de la innovación, debes permitir entonces que tus colaboradores brinden ideas innovadoras. Y para eso es necesario que tú también como líder tengas una buena actitud al recibir esas ideas. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, incentivar a que se generen ideas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Mediante un sistema, por ejemplo, aquí te he puesto de bonificaciones e incentivos. Cuando yo trabajo realizando proyectos de transformación cultural donde se involucra muchísimo el tema de la gestión de la innovación, lo que hacemos es brindar todo un sistema de recompensas, brindar todo un sistema de reconocimientos. Y dentro de los reconocimientos colocamos criterios. Y uno de los criterios que, por ejemplo, se evalúan es la capacidad de generar ideas. Y entonces, para enganchar justo con esto que te quiero decir, ¿cómo, por ejemplo, tú lo puedes hacer? De la manera en la que nosotros lo proponemos cuando hacemos la transformación. Puedes tener espacios en la semana en los cuales te reúnas con tu equipo, les des POSIT o les des de repente, ahora en el entorno online, compartas una pizarra de estas virtuales o colaborativas, que hay muchas, y les des un espacio para que puedan generar ideas, que generen todas las ideas que tengan. Una de las últimas capacitaciones que brindé para Lima Innova fue acerca precisamente de una metodología que te ayudaba para esto, que era la metodología de lluvia de ideas o brainstorming. Si puedes, búscala o busca información sobre esta herramienta, porque aquí también podría aplicar súper bien. La idea es que tengas este espacio para que generen ideas y que además el colaborador sepa que es tan importante destinar un espacio para ello, que haya toda una logística y proceso preparado para este momento en específico. No es nuevamente algo improvisado, que yo voy o le doy una hoja a alguien o le digo conéctate y que hoy vamos a generar ideas. No, es algo que ellos deben entender que es parte ya de los lineamientos o políticas de la empresa, generar ideas. Hay muchas dinámicas que te ayudan a generar ideas. Lo importante es que tengas en cuenta que debes fomentar que ellos tengan ideas. Tú debes ayudar y dar las herramientas para que ellos te puedan generar ideas. Finalmente, no sabemos si de todas esas ideas que tienen alguna sea la que realmente lleve al éxito a tu organización. Por eso, siempre tienes que estar fomentando que tus colaboradores te puedan ayudar con este tipo de ideas disruptivas, ideas creativas que necesitamos para la empresa. Además, también es importante que puedas utilizar técnicas y herramientas tecnológicas que fomenten la creatividad. Por ejemplo, yo ya te mencioné una, el tema de las pizarras colaborativas. En algún momento también se ha dado capacitaciones sobre ello. Tenemos muchas páginas que te ayudan a que tú puedas tener una herramienta digital online que te facilite estos espacios. Tenemos, por ejemplo, Miro, tenemos, por ejemplo, Jamboard, que también es una herramienta tecnológica online que puedes utilizar, y hay muchas que tú vas a poder también llevar a tu organización para que puedan tener estos momentos. Sobre todo es importante que fomentes también la participación colectiva. De hecho, dentro de este proceso de innovación interesa mucho, recuerdo una de las ventajas que te mencioné, que sea un trabajo colaborativo y que sea un trabajo evolutivo. Siempre dos personas van a poder generarte más ideas de mayor calidad que solamente una persona. Entonces fomenta también que haya este trabajo de equipo realmente a generar las ideas. Y sobre todo, y esto también es fundamental, luego que tú te enfocas en tener estos espacios o estas actividades para generar ideas, tienes que hacer algo con esas ideas. Hay uno de los principales errores de las empresas cuando quieren hacer esta gestión de la innovación. Llegan hasta este punto súper bien, preparan toda la logística adecuada, los colaboradores están motivados, generan ideas, pero ¿sabes qué pasa? Que finalmente esas ideas quedan en el aire, quedan solamente para una pizarrita donde se ve bonito las ideas, pero finalmente no se hizo nada con ellas. Esto no te puede suceder a ti. ¿Tú qué tienes que hacer entonces? Debes sí o sí generar un lineamiento, generar un procedimiento, una pauta para que se pueda dar el seguimiento y control de la ejecución de estas ideas.
Nadie está diciendo que todas las ideas que surjan se tienen que dar, pero sí deberías brindarte un espacio para discutirlas con algunos integrantes de tu equipo y saber cuáles son factibles por distintas evaluaciones que tú hagas y cuáles no. Y absolutamente todas se deberían comunicar. Deberías comunicar a tu equipo cuáles sí han sido factibles y van a empezar un proceso de desarrollo y cuáles por el momento no se van a hacer o cuáles simplemente no se van a hacer. Pero cualquiera sea esta clasificación que le des a las ideas de ejecutadas o no ejecutadas o en proceso o más adelante o a un largo plazo, tienes que comunicarlos. Porque si no lo comunicas, va a pasar lo que sucede con muchas empresas. Los colaboradores a la larga ya no quieren dar ideas, ya no están comprometidos con la organización porque saben que solamente se quedan sus ideas en la herramienta que tengan para ello, pero finalmente no se ejecutan. Y eso no es lo que queremos lograr. Entonces, recuerda, si tú quieres gestionar adecuadamente la innovación o esta cultura de innovación, necesitas recordar estos 3 enfoques: vigilancia y planificación de la información, ¿sí? El aprendizaje y recepción de la información también, y finalmente esa parte de recepción y selección de las ideas innovadoras. No podemos innovar solamente lanzándonos. Lanzar y arriesgar es algo súper bueno, pero que en este contexto siempre haya una gestión, elementos como los que yo te he ido contando que ayuden a esta innovación. Te aseguro que si de repente tú conoces muchas empresas tipo startup o tipo incubadoras de negocio, todo este tipo de empresas trabajan de alguna u otra manera con estos enfoques que yo te he brindado de la gestión de la innovación, porque son los necesarios para finalmente poder tener mejores resultados. Espero entonces que hasta este punto te haya parecido interesante la información que he querido compartir hoy día contigo en este mes además súper especial del mes de las MIPES, y que puedas ir además tú tomando algunas ideas y ya ir pensando qué puedes hacer a partir de ellas. Ya ir pensando de repente cómo puedes hacer para buscar información o comprometiéndote a generar de repente un hábito. De repente vas a decir, de ahora en adelante, todos los días voy a buscar aunque sea 10 o 15 minutos de información sobre tecnología o sobre la innovación de por sí en el ámbito empresarial para poder saber o tener más ideas de qué es lo que puedo hacer. Entonces, estas pequeñas acciones es lo que yo esperaría que te puedas llevar de esta capacitación. Si tienes consultas, si tienes dudas, es el momento para que las puedas hacer ahora. ¿Sí? Es el momento para que lo puedas tener aquí, para poder entonces ayudarte con todas esas dudas que tengas, o de repente quieres aportar también algo más, bienvenido sea. Voy a estar viendo entonces si de repente por aquí hay alguna consulta. Por aquí estoy viendo. Muchas gracias, Francesca, nos dice qué puntos tan importantes. Así es, súper bueno. Los nombres de las herramientas, Liz, me imagino que te refieres a las herramientas que te decía que pueden ser pizarras colaborativas, ¿no? Miro es una, Jamboard, como te decía, también es otra. Tú por aquí también has mencionado Vido. Yo no la conozco, pero seguramente es muy buena también. Hay muchas pizarras colaborativas. Puedes buscar incluso colocando ese nombre, puedes colocar en tu buscador Google y poner pizarras colaborativas, ¿no? O pizarras online, o pizarras de trabajo en grupo, en equipo, y ahí te van a aparecer muchísimas. Casi todas tienen una versión siempre sin costo, que para empezar está súper bien, porque con que tengas un espacio en el que puedas conectar a través de la pantalla, en este caso en el que todos puedan unirse y puedan generar ideas, está súper bien. Eso está súper bien para iniciar, ¿sí? Eso está muy bien. Por último, si de repente tú no estás tan familiarizado con este tema de las pizarras colaborativas, ¿qué puedes hacer? Abre una PPT, una lámina, ¿sí? De un PowerPoint, comparte tu pantalla con los compañeros cuando estés en una reunión, ya sea por cualquier plataforma, Zoom, Meet, Cisco, la que tú quieras, comparte tu pantalla, empieza a preguntar y tú misma anda poniendo recuadros en tu mismo PowerPoint que todos vean sobre las ideas que ellos van dando. Es una manera también sencilla de hacerlo, pero visualmente todos están participando. Así que eso también es una opción que puedes considerar. Vamos a innovar también desde ahí entonces nosotros con esas herramientas.
Ricardo Leiva nos dice, interesante para aplicarlo en mi estudio contable. Muchas gracias, Ricardo Leiva. Espero entonces que lo puedas poner en práctica también para que puedas tener en cuenta toda esta parte de la gestión de la innovación. Ya sabes que si tienes otras consultas o dudas, con mucho gusto las puedes ir escribiendo. Quiero concluir entonces esta capacitación con una frase que me pareció súper importante para entender además qué es la innovación. Y esta frase entonces dice: innovar es tener la capacidad de sostener una maratón de 42 kilómetros con la velocidad de una carrera de 100 metros. Te dejo entonces con esta frase para que puedas ahí analizar qué nos quiere decir en realidad la innovación. Innovar es tener la capacidad de sostener una maratón de 42 kilómetros con la velocidad de una carrera de 100 metros. ¿Ok? Entonces, te deseo que puedas innovar muchísimo, que puedas tener ideas disruptivas, que puedas de ahora en adelante preocuparte muchísimo por investigar qué nuevas tendencias están apareciendo en el mercado, que puedas investigar también qué es lo que quiere hoy en día tu cliente digital. Acuérdate, de ahora en adelante tu cliente ya no es un cliente convencional, es un cliente digital, y eso tienes que entenderlo, porque ese nuevo cliente tiene nuevos requerimientos, tiene nuevas expectativas, está ya en el mundo online, y tú tienes que también entonces empezar a reconocer esos elementos para que cualquier innovación que surja pueda entonces también estar muy alineado a lo que estos clientes necesitan. Si te gustó entonces esta información, te voy a agradecer que puedas colocar ahí en tus comentarios que todo ha estado súper bien. Si de repente tú en ese momento estás viendo la repetición, te agradezco también por eso, por nuevamente estar viendo la información, y ya sabes que en cualquier momento puedes colocar tus dudas o consultas, porque seguramente el equipo de Lima Innova va a poder también ayudarte con ello. Y si en algún momento también quieres la presentación, también puedes colocarlo ahí, porque con mucho gusto te la vamos a poder proporcionar. Te voy a compartir entonces mis redes sociales por si en algún momento también de repente deseas generar algún tipo de contacto o tienes otro tipo de consulta que de repente puede estar más enfocada a tu organización o a tu empresa. Puedes ubicarme por cualquiera de estas dos redes sociales. Mis redes sociales personales son Pao Conde Coach en Instagram, Paola Conde en Facebook, y en LinkedIn me puedes encontrar como Paola Conde Marín. Y temas netamente de empresas, su organización, talleres, capacitaciones, consultorías, lo puedes ver también a través de Creando Talento Consultora, tanto en Facebook, también estamos ahora en Instagram y en LinkedIn. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado conectado. Si sabes de alguien que le puede interesar este tema, sé generoso y compárteles información para que también pueda estar ahí al día con todo, y para que sobre todo pueda gestionar adecuadamente la innovación para sus empresas. Muchas gracias y que tengan entonces unos bonitos días. Nos vemos. Gracias.